Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos, saludos a todos mis queridos, a todas las personas que se van a conectar, a todos sus hermanos en Cristo Jesús, a todas esas personas que van a estar ahí en el en vivo, a los que en algún momento van a escuchar este mensaje, y así mismo a los que me distinguen, a los que no conozco, a todos muy buenas noches a todos, a todo el pueblo, a todas las personas que van a estar ahí, bendiciones, espero se encuentren súper bien, que la gracia y el poder del Señor esté con ustedes. Ese poder es esa gracia, esa paz que solamente Él nos puede conceder, esa promesa que nos dejó el amado y que hay a través de Él. Tomen mi paz, aquí les dejo mi paz, la paz que el mundo no puede dar. Es esa paz del Espíritu, esa paz, y Él se refiere a ese Espíritu, al Espíritu, a la persona del Espíritu que tiene el poder para guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Esa paz es la que Él tiene para nosotros. Esa paz, esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Bueno, saludos a todos, bendiciones, espero se encuentren muy bien, llenos de gozo y de paz, animados, fervorosos, perseverantes en lo que estén haciendo, constantes, y asimismo perseverantes en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les arrope con su gozo, con su paz, con esa presencia, que el Espíritu de Dios los envuelva en esa presencia. Asimismo abra sus oídos, abra sus ojos, abra su entendimiento. Que en el nombre de Jesús el Señor les conceda abrir sus ojos, su corazón, su entendimiento a las palabras del Espíritu, a las palabras del Señor, a que las palabras del Señor perseveren en su corazón y en sus pensamientos, que sea Él obrando para que abra los ojos de su entendimiento y de su corazón, para que pueda oír, para que pueda entender. Y como dice la palabra, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcamos vuestro corazón cuando escuchamos la voz, la palabra de lo que Él nos está hablando, de lo que Él nos está pidiendo. Entonces, esta noche un mensaje maravilloso. Hemos de empezar rápido porque pues está bastante extenso los textos, pero es un mensaje que no lo puedo dejar a medias. Toca compartirlo como el Señor me lo puso, como el Señor me lo entregó, y como todo este tiempo Él nos ha venido enseñando esto, ya de hace más de un año, estas nuevas, como dice la palabra, asimismo como son mensajes nuevos, revelaciones nuevas, cosas que la verdad nunca habíamos escuchado y que hasta el día de hoy no las escuchamos, como dice su palabra. Y así mismo van a suceder cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y no han subido en corazón de hombre, son las que van a suceder. Este es el tiempo, la reforma. Este es el tiempo donde el Señor está llamando a reformarlo todo. A reformarlo todo, ¿por qué? Porque a través de esa reforma, a través de ese cambio, a través de esa obra santificadora y purificadora de lo que va a ser el Espíritu, para poder servir a Él con ese poder que da el Espíritu, a través de ese camino de la justicia, es que ese camino al lugar santísimo se va a abrir. Él nos tiene en este nuevo camino de la fe para poder accesar y acceder, para poder entrar y que ese camino al lugar santísimo se nos abra. Ese camino al lugar santísimo se abra, pero dice la palabra que primeramente tiene que ser quitado todo lo primero. Quita esto viejo para establecer esto nuevo. Quita esto viejo que no perfeccionó a nadie, que no se hizo útil, que no se hizo productivo para establecer esto nuevo. Eso es lo que nos dice el Señor. Quítese toda levadura para que puedan ser masa nueva, panes sin levadura. A eso es lo que nos está llamando el Señor, a que se quite toda religión, a que se quite toda estructura, todo falso argumento, todo falso fundamento, a que se quite toda religión para que se establezca lo nuevo. Tiene que quitarse todo eso viejo para poderse establecer lo nuevo. No podemos ser odres nuevos si primero nos despojamos de la levadura. No podemos ser esos vasos, esos instrumentos nuevos si primero nos despojamos de la levadura para poder ser esos odres nuevos donde se deposite ese vino nuevo, esa obra del Espíritu. Por eso es que Él tiene que venir a limpiarnos, a purificarnos, a lavarnos de toda inmundicia con agua pura. No con agua natural, con agua pura. Es la obra del Espíritu, a lavarnos de toda inmundicia, de todas nuestras impurezas, de todos los ídolos, de todo en lo que usted y yo colocamos la confianza del humanismo, de las cosas naturales, de todo lo que usted y yo nos apoyamos, que son cosas externas, son ritos ceremoniales
o fiestas, como dice la palabra, fiestas de purificación, ceremonias de purificación, las cuales no perfeccionan a nadie. Entonces estamos hablando de la obra, a través de la obra santificadora y purificadora del Espíritu, es que podemos y vamos a poder entrar a ese lugar santísimo, quitando todo eso viejo. Quítese de vosotros toda levadura, desháganse de toda levadura para que puedan ser panes sin levadura, para que pueda ser masa nueva, para que podamos ser masa nueva. Bueno, saludos a todos, un abrazo, espero se encuentren muy bien, que el Señor les conceda esa gracia y esa sabiduría, esa fortaleza en medio de cualquier situación o adversidad, o si están pasando por algún momento de dificultad en su salud, en cualquier área de su vida. El Señor siempre está ahí para levantarnos, para fortalecernos, para concedernos esa gracia y ese favor para seguir adelante. Un abrazo a todos y espero que con la voluntad del Señor y el poder del Señor y el poder en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu obrando en la vida de ustedes, les abra el entendimiento, sus oídos a las palabras de Él, a las palabras para que escuchen y puedan entender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este mensaje. Pero es un mensaje que sé que le va a edificar su vida. Es un mensaje que sé que le va a edificar su vida porque lo necesita. Usted necesita este mensaje, yo necesito este mensaje, la iglesia y el mundo necesita este mensaje. Lo necesitamos. Lo necesitamos para poder alcanzar ese propósito que es la vida eterna. Alcanzar ese propósito que es la vida eterna. No se puede confiar usted de su justicia. Yo no me puedo confiar de mis justicias. No nos podemos confiar de lo que hemos hecho hasta hoy. Necesitamos de Él. Necesitamos de las promesas de Él. Necesitamos de la obra del Espíritu. Necesitamos ese cambio. Necesitamos ese cambio. Sea quien sea. La iglesia, el mundo, usted y yo necesitamos esto, necesitamos recibir esto de Dios, recibirlo, o sea, que Dios venga y nos lo dé a través de su Espíritu, que haga ese cambio, esa transformación en su corazón, en nuestra mente, para que lo podamos buscar, para que podamos tener hambre y sed de justicia de Él, para que Él sea nuestro único Señor en el corazón, para que Él sea nuestro único Dios, para que Él sea nuestra prioridad, para que nuestros pensamientos perseveren en Él, pensando en Él. Necesitamos de Él. Y solo a través de las promesas, a través de la justicia, a través de la obra del Espíritu es que podemos llegar a Él. A través de esta naturaleza, usted y yo no nos podemos conectar a Él. Y estoy hablando de una comunión íntima. Usted y yo podemos experimentar presencia. Usted y yo podemos experimentar ahí, estar como dice la palabra, en esa intimidad con Él. Pero necesitamos alcanzar esa comunión íntima. Habitar en esa presencia con Él, pero esa comunión íntima. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es lo que necesitamos alcanzar, para alcanzar esa libertad aquí en la mente y en el corazón, para que seamos libres de la corrupción que hay en el mundo, de la corrupción que a usted y a mí nos gobierna por los deseos de este mundo. Necesitamos eso porque todos somos esclavos de este mundo, de este diseño, de este sistema que opera. Necesitamos la obra del Espíritu, necesitamos la obra de Dios. Pero necesitamos el conocimiento para saber cómo es que accedemos a esas promesas. Necesitamos el conocimiento para poder entender cómo es que usted y yo tenemos acceso a esas promesas que Él estableció en la cruz, que Él nos dejó a usted y a mí a través de ese sacrificio, de ese amor y de eso que Él hizo en la cruz, de lo que Él compró con su sangre para darnos acceso y para rescatarnos de este mundo, para rescatarnos y llevarnos a esa libertad y hacer esos hijos maduros. Hacer esos hijos maduros. Todos somos creación de Dios y estamos en el camino de convertirnos en esos hijos maduros. Hijos maduros, y este es el mensaje. Pero no estoy hablando como tal de qué es lo que usted y yo necesitamos. Les voy a hablar como tal qué es lo que usted y yo necesitamos. El mismo mensaje, a través de que vayamos escuchándolo, van a entender que eso es a lo que Dios nos quiere llevar, a ser esos hijos maduros, a convertirnos en esos hijos maduros, a ser transformados. ¿Y cuáles son las justicias? Les voy a explicar esto para que me puedan entender cuando esté leyendo y no tener que hacer tantas pausas. Cuando el Señor nos está diciendo, cuando yo voy a leer este texto para que me entiendan y me comprendan, cuando el Señor nos dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. Él está hablando a usted y a mí, nos está hablando a la iglesia, a todo el mundo. Y Él nos dice: de cierto digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos. Él está hablando de cuál es justicia, está hablando de las obras que Él tiene que establecer en nosotros.
Ahorita ustedes van a escuchar cuáles son las obras que usted y yo, o en las que usted y yo y la iglesia se apoya y confía de que porque tiene estas obras ya es salva. No. Y Dios nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor, ustedes no van a poder entrar. Pero Él se está refiriendo es como tal a la justicia, a lo que Él manda, al mandamiento de Él, a la obra, a lo que Él está diciendo que tiene que estar establecido dentro de nosotros para que Él nos pueda decir: he hallado en usted las obras perfectas. Y no nos diga: no he hallado en ti las obras perfectas para lo cual yo te creé. No he hallado en ti el propósito para lo cual yo lo creé a usted, que fue para que usted me adorara a mí, para que me obedeciera a mí. No nos podemos confiar de nuestras justicias. Cuando habla de la justicia es eso, lo que Él manda. Cuando el tema se llama, el tema de hoy, como está en el título, en el tema, disculpe la redundancia, dice edificando en la justicia de Dios. Edificando en la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Él nos pide? ¿Qué es lo que Él está buscando de usted y de mí? Para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo podamos ser esos hijos y llamarnos hijos y ser cristianos espirituales, no cristianos carnales, como lo somos hoy en día el mundo entero y la iglesia del mundo, porque eso somos la iglesia y eso somos hoy en día. Entonces, ahora, ¿qué se espera para los que están en el mundo? ¿Qué se espera para las personas que no tienen ni el conocimiento? Están peor, perdidos. Por eso dice la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda para el impío? ¿Qué queda para el pecador? Entonces necesitamos buscar esas promesas, necesitamos buscar la justicia, necesitamos buscar y mirar qué es lo que Dios quiere de usted y de mí para poder entrar en esas promesas. Entonces el tema de hoy es edificando en la justicia de Dios. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 6:46 al 49. Lucas 6:46 al 49 dice, el versículo 46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No hacen lo que yo mando. No hacen las justicias que yo mando. Tienen justicias, pero no las justicias que yo mando. Ahora, no, para que no me vayan a malinterpretar, ni para que se vayan a confundir. El Señor no le está diciendo que las justicias o las cosas que usted hace las deje de hacer, no. Las cosas que usted hace tenemos que hacerlas. Y ya ahorita vamos a entender cuáles cosas, para que no me vaya a preguntar en estos momentos, sino para que me comprenda de cuáles cosas. Le anticipo: el servir, el predicar, el ir a la iglesia, el orar, el buscar, el leer la palabra, el permanecer ahí en la palabra de Él, el buscar, ¿sí? El servir, el predicar el mensaje. A todas las personas a los que han sido llamados, pues le hablo a los ministros, a los pastores, a las personas que son predicadores y que ya están. Entonces son estas personas, como decir, al que predica el mensaje, ¿sí? Al que ayuna, ¿sí? Al que lleva el mensaje al pueblo, al que resucita muertos, al que echa fuera demonios, al, como dice la palabra: Señor, Señor, en tu nombre usamos tu nombre para predicar el mensaje. Estas obras el Dios no le está diciendo deje de hacerlas, necesitamos hacerlas, pero esas son sus justicias y mis justicias, y el Señor nos está pidiendo la justicia de Él. Él ya nos dio la capacidad a usted y a mí para hacer estas cosas. ¿Por qué cree que vamos a llegar al mensaje? Porque es que el mensaje es muy edificante. El mensaje es muy edificante, pero usted necesita escucharlo para que entienda cuáles son las justicias que el Señor nos está reclamando a usted y a mí. ¿Cuáles son esas justicias que el Señor nos pide? Dice la palabra: ¿por qué me llaman ustedes? Lucas 6:46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, mis justicias. Versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las pone en práctica, les indicaré a quién es semejante. Versículo 48 dice: semejante es al hombre que edifica su casa. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el cimiento, fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida, bien fundada sobre la roca. Versículo 49 dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es semejante a un hombre que construyó, edificó su casa sobre la tierra, sin cimientos, sin fundamentos. Tan pronto como la azotó el torrente, el río, la casa se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Esa palabra ruina es muerte. Está hablando del final. Esa palabra ruina es muerte. Vamos a avanzar para que me puedan entender. Dice Jeremías 22:13. Jeremías 22:13. Yo lo tengo en la Reina Valera y en la NBB. Dice: ay de aquel que edifica su casa sin justicia. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia. Porque están edificando tu gran palacio con trabajo forzado. Es como si estuvieras edificando los muros con materiales de injusticia. ¿Cómo así?
Dice la palabra: ay de aquel que edifica su casa sin justicia, o sea, sin el fundamento que es Cristo, sin el cimiento que es Él. Dice la palabra, esto es un proverbio, dice: porque la herencia que se consigue sin justicia dura poco. Porque lo que se consigue sin justicia dura poco. ¿Y qué es lo que nos duró poco a usted y a mí y a toda la iglesia hoy en día? El primer amor, que todos hoy en día lo perdimos y ninguno lo tiene. La iglesia de hoy no está en el primer amor. La iglesia en el mundo no está en ese primer amor. ¿Por qué? Porque eso se perdió. ¿Por causa de qué? De la vergonzosa idolatría. Por causa de la injusticia perdimos ese primer amor, que es al cual Él nos está diciendo: vuélvete a ese primer amor. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor, que ya no me amas como lo hacías al principio cuando te hiciste cristiano, que me obedecía. Vuelve a obedecerme, a someterse a mí. Vuelve a hacer esas obras que hacías obedeciéndome. Entonces, la justicia que usted y yo tenemos somos las que hasta el momento hacemos: oramos, buscamos, servimos, enseñamos el mensaje, oramos por los enfermos y son sanos, usamos nuestra boca para en el nombre de Él enseñar el mensaje a otros, para hacer muchos milagros. Esto el Señor no nos está diciendo que no lo hagamos, tenemos que hacerlo. Y ahorita les voy a leer el texto porque nos dice que tenemos que hacerlo y que aún ni la gracia nos van a dar por eso. Ahorita vamos a leer el texto, aquí está escrito, para que podamos entender, para que podamos comprender. Dice Salmo 127.1. Salmo 127.1 dice: si el Señor no edifica, no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. El trabajo de los constructores, los albañiles, es una pérdida de tiempo, en vano se esfuerzan. El Señor no está hablando de ninguna casa física, Él está hablando de esta, la casa espiritual, donde Él quiere venir a habitar a través de su Espíritu, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. ¿Cómo? A través del Espíritu. Este templo, dice: ¿acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu? Y si ustedes destruyen ese templo, Dios mismo los va a destruir a ustedes. Usted y yo somos templo del Espíritu. Del Espíritu. Y el Señor quiere que esta casa sea edificada en amor y en justicia, porque el amor es el que produce la fe, para que Él venga a morar en usted y en mí a través del Espíritu. Pero si esta casa está en ruinas y no está edificada en justicia y en amor, en las bases que Él está exigiendo y que está demandando, ¿cómo cree que Él va a venir a morar dentro de nosotros? Por eso es que la iglesia hoy no tiene la morada hoy. Usted y yo no tenemos la morada del Espíritu. O sea, no mora el Espíritu Santo dentro de vosotros. El Espíritu viene, la presencia, y nos influencia y nos ayuda. Tenemos el sello del Espíritu Santo, pero el Espíritu no está dentro de nosotros, que es lo que necesitamos. La iglesia no tiene el Espíritu hoy en día dentro. El Espíritu viene y se manifiesta, viene y reposa, pero en la morada, para tener esa comunión íntima. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hace conocer su pacto. Y la iglesia no tiene esto, porque ahí está hablando de pueblo en cuyo corazón está su ley. Voy a colocar mis leyes en su mente y las voy a escribir en el corazón. Y la iglesia no tiene eso, el mundo no tiene eso, usted y yo no tenemos eso. Y necesitamos esa promesa. Pero si usted y yo no conocemos y creemos que ya tenemos eso, estamos más muertos todavía. Mateo 5:20. Necesito avanzar rápido para que me puedan entender, porque a partir de la mitad del mensaje es donde viene la revelación en cuanto a qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Dice Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y los fariseos eran hacer todas estas cosas. ¿Cuáles? Diezmaban, ofrendaban, ayunaban, predicaban el mensaje, enseñaban el mensaje a otros, oraban por los enfermos. Todas esas son las justicias de ellos. ¿Y a dónde está el corazón nuevo, el espíritu nuevo, la justicia en el corazón, el bautismo del Espíritu Santo y el fuego, la morada del Espíritu, el ser engendrados por el Espíritu? ¿Dónde está eso? La circuncisión del corazón, no la del prepucio que se hacen ellos. Y Él está hablando, cuando habla de escribas y fariseos, está hablando a la iglesia y a usted y a mí hoy. Usted y yo somos los escribas y los fariseos de este tiempo, porque la palabra de Dios es una historia que se repite una y otra vez. Dice la palabra en Eclesiastés: se repite una y otra vez, y está la historia. Y en estos momentos la iglesia de hoy, los escribas y los fariseos, los maestros de la ley religiosa, nos habla a usted y a mí, a los pastores de hoy en día, a los ministros de hoy en día. Él no está hablando de aquello de la iglesia primitiva, no, está hablando de la iglesia de ahora, porque esto se repite una y otra vez. Esto que está en la palabra es la historia que se repite una y otra vez en Eclesiastés. Esta historia se repite una y otra vez. Esto ya aconteció, esto no es nuevo, esto se repite una y otra vez. Y esta es la historia de la humanidad, esta es la historia de la iglesia. Entonces el Señor nos está hablando a usted y a mí, que si la justicia suya y mía no es mayor que la de ellos, que las que hacían ellos, usted y yo no vamos a poder entrar en el reino.
no vamos a poder entrar. Podemos predicar muy bonito, podemos enseñar muy bonito, podemos resucitar muertos, podemos echar fuera demonios, podemos predicar el mensaje, podemos correr por todo el mundo predicando el mensaje, pero si no recibimos esto, no nos vamos a salvar, no vamos a entrar en el reino. Se lo tengo que decir así y me lo digo a mí también, porque es así. Si usted no recibe justicia, si usted no recibe el corazón nuevo, el espíritu nuevo, que es como dice la palabra, para que sean nacidos de nuevo, para que nazcan del agua y el espíritu, para que nazcan del agua y el espíritu, para que Él quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón nuevo, y Él pueda poner su espíritu dentro de vosotros. Las promesas están en todos lados. Está en Ezequiel 36 del 25 al 27, está en Tito 3:5, está en Juan capítulo 3, el versículo 3, el 5 y el 6. En todos lados están las promesas. Está en Jeremías 32 del 39 al 40, en todos lados, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él nos está hablando de eso, de lo que Él nos está, de lo que Él necesita de usted y de mí. Y es que usted y yo seamos esa nueva creación para ser a la semejanza de Él, porque no portamos esa genética, no portamos ese linaje para poder ser linaje bendito de Jehová. Y esto es lo que la iglesia de hoy en día no predica. Esto no se predica en la iglesia, no se predica. Se predican cosas muy por encimita de la justicia y del reino, y aún nos falta conocer más. Hay muchísima más revelación, no la sabemos todas, pero el mensaje ya está de lo que el Señor nos está demandando. El mensaje ya está de lo que el Señor nos está demandando y de lo que está buscando de usted y de mí. Mateo 23:23, mire la justicia de ellos y mire la justicia suya y mía. O sea, no solamente la de ellos, la suya y la mía también, y la de la iglesia hoy en día. A esto que voy a leer acá, añádale el predicar, añádale el orar por los enfermos, añádale el hacer manifestar muchos milagros por la unción que portan, añádale hacer obras de compartir y ayudar a los pobres, ¿sí? Todas estas cosas, añadámosles todas estas cosas. Añadámosle todas estas cosas que también se deben hacer, porque tenemos que hacerlas. Debemos añadir todas estas cosas, claro. Tenemos que hacer estas sin dejar de hacer las más importantes. Entonces, a esto que voy a leer, añádanle todo eso. Todas esas cosas añádanselas. Dice, Mateo 23:23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Y está hablando a la iglesia de hoy en día, me está hablando a usted y a mí. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines. El diezmo, la ofrenda, de sus hierbas, de los jardines de sus hierbas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios, o sea, la fe. Es cierto que deben diezmar, que deben hacer todas estas cosas, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ya escucharon, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si usted y yo no tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, usted y yo no somos misericordiosos, o usted y yo no somos esos bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino. Los pobres en espíritu son los que tienen el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Esos son los pobres en espíritu, no los pobres de dinero. No está hablando de ninguna pobreza esa. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni nada corruptible como oro y plata. Aquí está hablando de principios, no del humanismo. Está hablando de principios del reino. Jesús y Dios no viene a traer humanismo como a decir, ay, pobrecito de él. Ay, no, eso aquí no aplica. Eso aplica en nosotros, en la mentalidad de nosotros, en el humanismo, en el que, ay, yo me esfuerzo, yo doy mi cuerpo para que sea quemado por los demás. Ah, sí, pero el Señor le dice, pero si no tiene amor, si no tiene justicia y si no tiene la nueva vida, de nada le sirve que haya dado su cuerpo para ser quemado. De nada le sirve que haya dado todo lo que usted posee a los pobres si no tiene amor. De nada le sirve. 1 Corintios 13, 2 y 3. De nada le sirve todo eso, que usted sepa lenguas angelicales, que usted profetice, que usted haga todo. Si no tiene amor, de nada le sirve. Mas no le está diciendo no lo haga. No le está diciendo deje de hacer estas cosas. No, tiene que hacerlas. Tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas porque Dios nos llamó fue a servir. Él nos dio un don, una capacidad, una habilidad para que usted y yo sirvamos, para que usted y yo procuremos el bien de los demás, para que usted y yo sirvamos a los demás. Para eso Él nos dio ese don, esa habilidad, esa capacidad, ese recurso, para que usted y yo sirvamos, para procurar el bien de los demás. Él nos llamó a ser servidores.
Dice Mateo 7, 21 al 24. Mateo 7, del 21 al 24 dice, Mateo 7, del 21 al 24 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, oigan bien, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Nuevamente les repito, Él no nos está diciendo a usted y a mí que no tenemos que hacer estas cosas como enseñar, como predicar, como orar por los enfermos, porque si Él le dio la unción, si Él le dio a usted la capacidad, si Él le dio el Espíritu, usted tiene que procurar el bien, o sea, servir a Dios y hacer lo que Él le dice que haga. Él no le está diciendo no haga eso, pero Él nos está demandando unas justicias mayores, nos está demandando una justicia mayor, unas obras mayores que tienen que estar establecidas en nosotros, de lo que tenemos que hacer. Miren, escuchemos, dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, nosotros diremos, Señor, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Anunciamos, lo tengo así porque lo tengo en la NBI, en la Reina Valera, en la TLA, para que me comprendan, sino que pongo esas palabras para poder explicarles mejor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, ¿cuál día? Cuando llegue el día en que Dios juzgará al mundo, en que usted y yo tenemos que estar delante de Él para vivir el juicio. Dice, nosotros le vamos a decir a Él, Señor, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Versículo 23, entonces él les dirá claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo no tengo nada que ver con ustedes. Él no le está diciendo eso a las personas, a ellos no les está diciendo eso porque predicaron, porque hicieron estas cosas, no, eso tenemos que hacerlo. Él les está diciendo eso fue porque el propósito o la voluntad del Padre no estaba en ellos. ¿Cuál era? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, la nueva vida. O sea, está hablando del espíritu y la justicia dentro de ellos. Eso fue lo que Él les estaba diciendo ahí a ellos. Él no les estaba diciendo porque ustedes predicaron, porque ustedes echaron fuera demonios, ustedes no hicieron nada. No, Él no les dijo eso por eso. Eso tenemos que hacerlo. Él se lo dijo fue porque, como dice la palabra en Apocalipsis, no he hallado mis obras perfectas en ti. No he hallado el propósito para lo cual yo te creé que fue para adorarme a mí, para obedecerme a mí, para reconocerme solamente a mí. No para estas justicias, que esta justicia las puede hacer cualquiera. Esta justicia las puede hacer cualquiera. Aún hay personas predicando el mensaje y usted lo ve haciendo manifestar milagros y no están en santidad, están en pecado y hacen manifestar milagros. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con el reino, eso no tiene nada que ver con gloria. Eso no es ninguna gloria. Eso no es ninguna gloria. La gloria es conocerlo a Él. La gloria es ser transformado a la semejanza de Él. La gloria es portar el corazón de Él, la mentalidad de Él. La gloria es que Él esté dentro de nosotros. ¿Cómo así? A través de su Espíritu, para poder tener esa comunión íntima y conocerlo a Él. Pueblo en cuyo corazón está su ley, que lo conoce a Él, que sabe quién es Él, que se le ha revelado quién es Él. Los que han nacido de nuevo, como dice la palabra, los que no pecan, los que portan ese temor en el corazón. Pero está hablando de ese solo propósito, para que ustedes me adoren a mí. Concédeme, Salmo 86:11, concédeme integridad de corazón para adorarte solo a ti, para obedecerte, para honrarte como tú te mereces. Eso es la gloria. La gloria no es echar fuera demonios, manifestar esos milagros, esas cosas, no. Eso no es la gloria. Si Moisés, que manifestó todos esos milagros poderosos, aún manifestó por medio de la palabra y de la orden de Dios, hizo manifestar ese milagro de abrir el mar, y aún así él le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces, ¿de cuál gloria hablamos? No he visto ese milagro nuevamente, que haya alguien abierto el mar o haya hecho manifestar esos milagros que hizo Jesús de multiplicar los panes y los peces. Yo no los he visto. O que haya alguien caminado sobre el agua. No lo he visto. En este tiempo yo no he visto eso. He visto los milagros de hombres que convierten el agua en vino, sí, pero aún también los brujos, allá los de Faraón, también convirtieron el agua en vino. Ellos también lo hicieron. Cuando Moisés tiraba la vara, de los mismos milagros que Moisés hizo, ellos también hicieron varios. Pero ya llegó un momento donde no pudieron hacer o manifestar esos milagros que eran solo por obra de Dios, por obra del poder de Dios. Entonces, estas cosas a nosotros no nos pueden deslumbrar. Estas manifestaciones que son poderosas, claro, poderosas,
pero eso no tiene nada que ver con el reino. Eso no tiene nada que ver con el reino. Estos milagros hay que manifestarlos. Al que porta la unción, claro que sí, pero eso no nos debe deslumbrar. Y usted y yo, como tenemos los ojos puestos en esas cosas, todavía somos pobres, todavía somos niños, bebemos leche. Este es el mensaje. La iglesia de hoy todavía toma leche. La iglesia de hoy todavía no es madura. Por eso es que todavía no se puede meter la hoz, porque el fruto no está maduro. ¿Qué hoz se va a meter si el fruto todavía no está maduro? Usted y yo todavía no somos maduros. Usted y yo todavía somos niños. Niños espirituales. La iglesia de hoy es todavía un niño espiritual. La iglesia en el mundo, los mismos pastores, los mismos predicadores, los mismos ministros de hoy son niños espirituales. No he visto el primero que sea maduro espiritual, que yo diga, este hombre ya tiene esa sabiduría del cielo. No, todavía esa sabiduría de nosotros es del mundo. Nosotros no tenemos todavía la sabiduría de Él, no portamos esa sabiduría, esa inteligencia, que es conocer al Santísimo. No la tenemos. Entonces Él les dijo esto fue porque la voluntad de Dios no estaba establecida en ellos. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo así? El que porta la voluntad. ¿Pero cuál es la voluntad? El que porta el reino. El que porta el reino dentro de él. El que el reino está manifestado, establecido dentro de él, a través de esa nueva vida. Lucas 17, del 9 al 10, aquí está. Lo que tenemos que hacer todas estas cosas, y aún nos van a decir esto. Lucas 17, del 9 al 10. Y pueden leerlo desde el versículo 7. Pueden leerlo, a usted que le gusta leer, lo puede leer. Dice, tampoco le dan las gracias a los sirvientes. Tampoco le dan las gracias al sirviente porque hizo lo que se le mandó. Versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mandó, deben decir, somos sirvientes inútiles, pues solo cumplimos con nuestro deber, con nuestra obligación. ¿Cuál? Predicar, enseñar el mensaje. Predicar, enseñar el mensaje, orar por los enfermos, hacer manifestar milagros, ayudar a los pobres, ayudar a los demás, hacer la obra, evangelizar, orar, todas estas cosas. Tenemos que orar, claro, porque la vida cristiana sin la oración, eso no existe. Porque a través de la oración es que el Espíritu va a venir a hacer en usted y en mí la obra. A través de la obra del Espíritu, que es por la oración, pero tenemos que tener el conocimiento. Porque si estamos orando por la carne, ¿cuándo vamos a recibir esto? Porque si estamos orando todo el tiempo por la casa, por el carro, por la esposa, por los hijos, por la salud, por el mundo, ¿y la vida espiritual para cuándo? ¿Y la vida espiritual suya y mía para cuándo? Y está hablando desde la obra del Espíritu dentro de nosotros. ¿Para cuándo se va a establecer esa vida? Para que podamos ser ricos en la relación con Dios y no ricos hacia afuera, o sea, no ricos en estas vestiduras hermosas por fuera y nuestros rostros bien maquillados y bonitos, y la vida espiritual, o sea, el ser, no el hacer es todo lo externo de lo que hoy hace la iglesia, ayunar, orar, el bautismo, otras que por ahí que guardan el sábado, otras que celebran las fiestas, otras que hacen Santa Cena, otras que hacen todas estas cosas, que oran, que todas estas cosas, y tenemos que hacerlo, pero estoy hablando de la obra del Espíritu, y ahorita van a entender cuál es la obra del Espíritu. Ya vamos a llegar allá. Vamos al texto, 1 Corintios 3 del 1 al 2, 1 Corintios 3 del 1 al 2, después del 10 al 11 y después del 13 al 15, dice, hermanos, dice Pablo, hermanos, les estaba hablando, ay bendito, hermanos, les estaba hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, y así le hablan a la iglesia hoy, como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en la vida cristiana, y así le hablan. Escuchemos el mensaje, ese es el mensaje de hoy. Esa es la doctrina que a usted y a mí, de la manera que usted y a mí nos adoctrinaron en la iglesia, hoy está tan adoctrinada de esa manera, porque a mí también me adoctrinaron así, tan mal, que me estaban llevando día a día más a la muerte, a ser más improductivo y más inútil, como dice la palabra. Hermanos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales.
Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. Versículo 2. Tuve que alimentarlos con leche. Recuerden este texto porque ahorita vamos a tocar y van a entender. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Donde Jesús dice, tengo que decirle otras cosas, pero en este momento no me las puedo decir porque ustedes no las van a soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él se las va a enseñar. Dice, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, no habrían podido digerirlas, o sea, esas cosas. Por eso es que Él dijo, tengo que decirle otras cosas, pero ustedes no las van a entender, no las van a comprender. ¿Por qué? Porque somos carnales, y esa es la iglesia de hoy, carnal. La iglesia de hoy no es espiritual. Usted y yo no somos espirituales, porque usted y yo pensamos en lo de la carne. Nuestra mente está en lo de la carne. Dice, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, no habrían podido digerirlos. Y aún es necesario que los alimente con leche. No están preparados todavía para alimento sólido, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Está hablando de esto, de su naturaleza pecaminosa. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Porque son apenas niños en la fe. Eso somos usted y yo, y eso es la iglesia hoy en día, niños en la fe. Y los ministros también, los predicadores también. Cualquiera que usted escuche hablar en estos momentos, en todo lo que usted vea en las redes sociales, ahora no le estoy diciendo, ni me vaya a malinterpretar que le estoy diciendo que no vaya a escuchar los mensajes. No escuche los mensajes, tome lo que lo edifica y deseche lo que no lo edifica. Tome lo que lo edifica y deseche lo que no lo edifica. No estoy diciendo que estas personas no tienen que hacer esa obra. Claro, tenemos que hacer la obra, porque si no, entonces diríamos, entonces dejemos de predicar y no hagamos nada. No, porque es que día a día tenemos que aprender. Y este es el tiempo, la reforma, este es el tiempo que Dios está trayendo estas promesas para que usted y yo las busquemos, oremos, pidamos por ella, peleemos esa batalla. Esa es la guerra espiritual que se tiene que hacer por estas promesas, porque nos hagan esa restitución. Esta es la verdadera restitución, lo que usted y yo perdimos. La verdadera restitución no es que usted haya perdido plata y Dios le va a regresar esos millones, no. La verdadera restitución es estas promesas. Esta es la verdadera restitución, que tengamos acceso a estas promesas, a eso que perdimos, porque no teníamos justicia. Ese primer amor, esa es la verdadera restitución, pacto, promesa. Eso es lo que significa restitución. No significa plata, carro, casa. Que perdió la casa, que perdió millones, entonces le van a restituir eso, lo que el diablo le quitó, lo que le arrebató. Eso es mentira, eso es pura religión. Eso a usted le toca que trabaje para que consiga eso. Aquí también hay diseños naturales que Dios nos da a usted y a mí para conseguir esas cosas naturales, esas cosas físicas. Dios no le está diciendo que no se las va a dar, pero no mezclemos lo espiritual con lo natural, no mezclemos lo del reino con lo del mundo. Estas cosas son del mundo y también Dios nos las va a dar, pero no podemos mezclar esas cosas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que pelear con nuestra mente, porque esto es una mente llena de corrupción, y así estamos todos, porque no tenemos esto. No hay uno solo que tenga esto en estos momentos, no hay uno solo. Hay ministros hoy en día que tienen sí la presencia del Espíritu y predican bajo la presencia del Espíritu, pero no tienen el Espíritu dentro. El corazón nuevo no lo tienen, no tienen esa mente nueva. ¿O acaso Saúl no tenía un corazón nuevo porque dice que Dios le mudó el corazón y no se portó inmaduro con Dios porque no lo obedeció, no tenía justicia para obedecerlo, no era capaz de obedecerlo porque él se rebelaba? El profeta Samuel le daba una orden de lo que Dios le decía y él iba y hacía otra cosa, y él tenía un corazón nuevo. ¿Y por qué no obedecía a Dios? Se rebelaba contra Dios. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad que tenemos todos los seres humanos, porque esa es el mayor problema, esa es la raíz del problema. Lo que le dijo a Satanás, lo que le dijo a Lucifer, hasta que se halló en ti maldad. Él era el más perfecto, pero dice la palabra, los textos, la palabra del Señor en los proverbios, en todo lugar donde encuentre, dice, porque la belleza que él tenía tiene límites, pero los mandamientos y las promesas de Dios no tienen límites, y de esa belleza que él tenía límites. O sea, eso que él porta, la iniquidad, esa injusticia, la tenemos todos los seres humanos, y de eso es lo que Dios quiere hacernos libres. Ese es el problema de la iglesia y usted y mí, la vergonzosa iniquidad, la vergonzosa idolatría que tenemos por causa de la iniquidad en el corazón. Por eso tenemos que accesar a estas promesas. Si la iglesia no recibe esto, se va a perder. Yo también estoy en una iglesia, estoy en un ministerio, pero a mí me gusta que me hablen esto. A mí no me gusta que me hablen porque
Las oraciones de la casa, del carro y de todas esas cosas, yo las hago faltando 10 minutos para acabar la oración. Eso la hago ya, y Señor, dame esto, eso porque lo necesito, Señor, estas cosas, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Por dónde me muevo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo hacer? ¿Qué me vas a dar? ¿Cuál es el diseño que me va a dar? ¿Cuál es la puerta? Pero esa no es mi oración. Antes era mi oración, duraba 1 hora, 2 horas orando, era por lo mismo. No, ya mi oración dura un poco de tiempo, o el tiempo que dure, la capacidad y la gracia que el Señor me da, porque no soy yo, porque yo no tengo la capacidad de meterme a orar. Tengo la capacidad de hacer esto. Para mí es fácil hacer esto, escribir y hacer todo esto es facilito, porque el Señor me concede la gracia para hacerlo. Pero cuando me dicen ore por el reino y la justicia, ahí sí lo pienso. Pero Él me da la capacidad. Dice Filipenses 2:13, porque yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad, para que usted haga lo que yo quiero. Y le doy la capacidad y la habilidad para que busque el poder. ¿Dónde está el poder? En buscar la justicia del reino. Ahí está el poder, en buscar la justicia del reino. Y ya finalizando, oro por esas cosas naturales. Pero antes mi oración, hace años, mi oración era por todo lo de la carne y lo del mundo. Y por eso fue que nunca había un cambio. ¿A dónde? Aquí. Mientras que los seres humanos y los cristianos estamos muertos, porque es así. Es así. ¿Por qué es así? Apocalipsis 3, 17 y 18. Ustedes dicen que ya son ricos, que no tienen necesidad de nada, que tienen todo, y el Señor nos dice, ustedes no se dan cuenta, le está diciendo a usted y a mí, a la iglesia, no se dan cuenta que son unos pobres, unos miserables, unos ciegos y unos desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque tenemos una naturaleza corrupta. Está hablando de la mente y el corazón, porque pensamos en lo de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esa es la iglesia de hoy, pensando en la carne. ¿Por qué no le enseñan el principio? Sí, van a buscar las cosas de naturales, búsquenlas en la casa. Pero la iglesia no se debe ir a buscar eso. A la iglesia no se debe ir a buscar. Mi Dios pues les suplirá todo lo que les falta, todo lo que ustedes necesitan les va a suplir, perdón. Y todo el mundo, la casa, el carro. No. Ahí Dios no está hablando de nada de eso. Yo también era igual de ciego, porque yo tampoco conocía eso y aún tengo ceguera. Aún día a día Dios viene a hablarnos para poder quitarnos esta ceguera que tenemos, porque somos tan ciegos. Yo también tengo ceguera todavía. Y Dios día a día me la está quitando. ¿Están escuchando, no? Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, porque son apenas niños en la fe. Versículo 10. Dice, Pablo está hablando, ¿no? Dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, que es la justicia, dice, tiene que tener mucho cuidado. Versículo 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Versículo 13, pero el día, dice, aquí está, en el día del juicio, dice, pero el día del juicio, lo que le pasó a estos hombres acá, la obra de ellos, y él les dijo, apartados de mí. Mire lo que dice acá, pero el día del juicio, el fuego, ¿quién es el fuego? El Espíritu, Dios mismo, Jesús, el fuego, dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Por qué así? Porque les voy a parafrasear, nos van a pasar un escáner a ver si lo que Él dijo, lo que Él nos está pidiendo está dentro de nosotros. Las obras perfectas están dentro de nosotros. ¿Y cómo Él lo va a saber? A través del Espíritu. Dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Versículo 14. Si la obra que alguien ha construido permanece. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece? Porque porta esa nueva vida, porque porta el linaje, porque porta la semejanza, porque porta la justicia, porque porta el Espíritu, porque porta el corazón nuevo y el Espíritu nuevo, porque porta la mente de Él. Si la obra que alguien ha construido permanece, por eso Él nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que den un fruto que permanezca para siempre. ¿Acaso el predicar, el enseñar y todas estas cosas eso permanece para siempre? Eso no permanece para siempre. Lo que permanece para siempre es el Espíritu nuevo, el corazón nuevo, la justicia dentro de nosotros, esa transformación que Él haga en usted y en mí, para que Él ponga sus leyes en nuestra mente y las escriba en nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de nosotros y podamos andar en sus preceptos, en sus mandamientos, obedecerlos y ponerlos por obra. Eso está en Ezequiel 36 del 25 al 27. Para que lo adoremos solo a Él. Adorar no es cantar, adorar es obedecerlo, someternos en justicia y en verdadera santidad del amor por conocer la verdad. Eso es adorar, conocerlo a Él, que sus pensamientos y los míos perseveren en Él. Eso es adorarlo. Adorarlo no es cantar, eso es alabar.
Versículo 14, nuevamente, si la obra que alguien ha construido permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Versículo 15, pero si su obra es consumida por las llamas, ¿cómo así? Porque él dice, esos que los va a quemar, como dice la palabra, allá van a estar en donde es el rechinar de dientes, donde van a sentir el fuego, donde él le va a decir a sus siervos, cójanlos y amárrenlos y tírenlos a las tinieblas, donde es el crujir y el lloro y el rechinar de dientes. ¿Por qué? Las tinieblas son esas, lo que se pierde. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, ruina, muerte. Recuerden lo que hablamos acá. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque todavía son niños. Aquí está, Hebreos 15:13. Dice Hebreos 15:13, yo lo tengo en la NBI y en la K2. Esa Biblia K2 es la hebrea. O también lo pueden leer en la israelita nazarena, pero esta es la hebrea, la K2. Dice, el que solo se alimenta de leche, de lo que solo están alimentando a la iglesia hoy, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia, en el mensaje que Dios le dio a través del Espíritu a Pablo para que nos dijera, para que nos contara aquí, nos dejara aquí, el mensaje que predicó Jesucristo. Ese es el mensaje de la justicia, el mensaje del Evangelio del Reino, las buenas nuevas, no la religión, las buenas nuevas. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Todavía es un bebé sin experiencia, en aplicar la palabra acerca de la justificación. Es como un niño de pecho. ¿Por qué? Porque no tiene justicia, porque no conoce la justicia, porque no sabe lo que es la justicia, porque no sabe qué es lo que Dios le está diciendo, porque no porta eso, porque no tiene esa mente. Por eso nos dice, es como un niño de pecho, que somos inexpertos en el mensaje de la justicia, en la palabra acerca de la justificación. Gálatas 1, versículo 6, del 6 al 8 dice, versículo 6 dice, me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y eso es lo que se predica hoy en la iglesia, otro evangelio que no es el evangelio del reino, ni que son las buenas nuevas, porque ese no es el que se predica. Porque si se predicara ese evangelio del reino, se estuviera predicando esto, el evangelio del reino, la justicia de lo del reino, lo que tiene que ver con la justicia del reino. Eso es lo que se estuviera predicando, pero hoy se predica es otro evangelio. Por eso él dice, me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, no es que hayan otras buenas nuevas, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio del reino. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Distorsionan, o sea, cambian el mensaje para beneficio propio. O sea, porque como les gusta predicar eso, y eso es lo que se predica, a lo que a las personas les gusta, porque eso es lo que la gente quiere oír, lo que su corazón quiere, lo que su corazón desea. Y como así es que se llenan las iglesias, predicando esas cosas bonitas, esos mensajes motivadores. Pero el mensaje que golpea, el mensaje que edifica, que exhorta, porque aquí también hay mensaje de consolación, porque hablar de estas promesas es consuelo, porque esto nos da una esperanza. Pero si a usted le hablan algo que nunca le da una esperanza, pero como ese mensaje hoy en día no se toca porque no me conviene hablarlo, porque si lo hablo el hermanito se me va de la iglesia, se me va y no diezma y no ofrenda, y la iglesia se me cae, porque así es que piensan los predicadores hoy en día. No todos, porque no son todos, pero la mayoría piensan así. Y no estoy diciendo que no haya que ofrendar ni diezmar, toca que hacerlo porque la palabra lo dice, toca ofrendar y diezmar, porque toca que hacerlo. Y aun cuando lo hacemos, como dijo David, eso está en Crónicas, Señor, te damos de lo que tú nos has dado a nosotros, te devolvemos lo que tú nos has prestado, lo que tú nos has dado. O sea, no tenemos nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido por tu propio esfuerzo? Nos toca diezmar y ofrendar. Pero eso no se le marca a la persona que todavía no tiene la mentalidad de hijo. Al que no se le marca eso en el corazón es porque todavía no tiene la mentalidad de hijo. Porque como dice la palabra, él a todo aquel que toma por hijo lo azota, lo corrige. Pero al que no le exige esto, o al que no le exige estos principios, es porque es un bastardo y no lo ha tomado como un hijo. Como dice la palabra, así dice. No me lo estoy inventando yo, búsquelo en la palabra. A todo aquel que toma por hijo, o sea, a todo aquel que él toma
Por hijo, Él lo corrige, lo azota. ¿Cómo? Con los principios de justicia. Él exige. Si usted es hijo, usted cumple. Así como cumplió el hijo, con los principios. Y al que no le exige estos principios, como dice la palabra, no es hijo. Es un bastardo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Dice el versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Versículo 8. Pero aún si alguno de nosotros, usted o yo o la iglesia, dice, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, de este evangelio que está acá, de este evangelio que a través de la revelación y a través del Espíritu Pablo dejó aquí, por la obra de Dios, porque esto es escrito por el Espíritu Santo. Eso no fue de la mente de Pablo, eso fue por el Espíritu. Dice, si alguno de nosotros predica un evangelio distinto del que ya está predicado, que caiga bajo maldición, dice la palabra. Gálatas 1, del 6 al 8. Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál justicia? Cristo. Es la justicia que proviene de Dios, lo que está en Él, lo que Él porta, lo que está en Él, lo que Él vino a establecer, lo que Él compró con su sangre, con ese dinero de su sangre, con su sacrificio. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y con tu sangre compraste gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, para hacer de ellos un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Tenemos que convertirnos en esos reyes y sacerdotes. La iglesia hoy no es ninguno reyes y sacerdotes como se dicen ellos mismos. Somos reyes y sacerdotes. No. Usted y yo no somos reyes y sacerdotes. Tenemos que convertirnos en esos ministros, en esos reyes y sacerdotes para servirle a Él. La iglesia hoy no es ningún rey y sacerdote, porque todavía no portan el reino, para hacer un reino de ellos. ¿Y cuál es el reino? Los que portan el linaje. Los que portan el linaje bendito de Jehová. Esos son el reino. Él fue sacrificado. Dice eso está en Isaías 53, creo que es el 9 y el 10, donde dice que Él fue sacrificado. Sobre Él fue nuestro pago de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras iniquidades. Pero el propósito dice para que la voluntad del Padre fuera prosperada en Él, para que la voluntad del Padre fuera prosperada en la mano de Cristo, para que Él llevara muchos hijos a la gloria del Padre. Linaje bendito de Jehová, dice la palabra. Linaje bendito. Ahí no está hablando solamente para que lo salve, no. Linaje bendito de Jehová, para que usted y yo seamos linaje bendito de Jehová. Eso es lo que dice la palabra. Para que Él nos diga, vengan ustedes benditos de mi reino, vengan ustedes benditos de mi Padre, para que porten este reino, para que hereden este reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. El reino que mi Padre tiene destinado para ustedes. Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Dice Romanos 10:3, no conociendo, ya vamos a terminar, Romanos 10:3, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la nuestra propia, nuestra justicia, la que para nosotros es fácil hacer, nuestra justicia, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cómo así no se sometieron? A la que Él nos está mandando, a la que Él está diciendo, estas justicias. Si no nacen del agua y del espíritu, no pueden entrar en el reino. Si no tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no pueden entrar en el reino. No pueden entrar en el reino. Si no tienen la justicia, no pueden entrar en el reino. Y eso es lo que Él nos dice. Esas son las justicias. Vamos a leerlo aquí. Filipenses 3:9. Dice, Filipenses 3:9, lo tengo en la NBI, en la TLA. Dice, y encontrarme unido a Él. ¿A quién? A Cristo. Para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. ¿Cómo? A través del Espíritu. El que se une a Él, un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, mi propia justicia que procede de la ley. ¿Cómo así? Yo predico, yo oro, yo enseño, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo ayudo, yo hago lo otro, yo ayudo al pobre, yo ayudo a este, yo hago esto. Tenemos que hacerlo, todo eso tenemos que hacerlo, pero esas son sus justicias y mis justicias. Y las justicias de Dios, ¿dónde están? El corazón nuevo, el espíritu nuevo, la circuncisión del corazón, ¿dónde están esas? ¿Dónde están esas?
El bautismo del Espíritu Santo y el fuego. ¿Dónde está el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Dónde está la justicia en usted? ¿Dónde está la mente nueva? ¿Dónde está purificada su conciencia y su corazón? ¿Dónde están esas obras? Las obras perfectas de Él en usted y en mí. Estas obras no son perfectas, pero Él dice, estas obras yo las hice para que ustedes anduviesen en ellas y tienen que hacerlas. Y aún ni la gracia nos van a dar porque nos toca hacerlas. Usted y yo fuimos llamados a servir. Usted y yo no vinimos aquí a la tierra solamente a pasar de chévere y a gozar y a disfrutar de la vida. Sí, Él también nos permite disfrutar de la vida, pero ¿y estas obras? Cuando lleguemos allá no podemos decir, Señor, es que yo hice estas cosas buenas. Y Él le va a decir, sí, las malas. Y la iniquidad que hay en usted, y la maldad que hay en usted, y la perversidad que hay en usted, y la corrupción que hay en usted, y la injusticia que hay en usted, y por qué no hizo mis obras, y las mías, ¿dónde están? Por eso les dijo hacedores de maldad. Él no les dijo, ustedes les estoy diciendo hacedores de maldad porque hicieron esto. No. Él no les dijo por eso. Él les dijo fue, ¿dónde está mi propósito en usted? Por lo que yo morí, por lo que yo pagué, discúlpame la palabra morí, por lo que yo perdí mi vida, por lo que yo di mi vida en la cruz. Perdí porque Él la volvió a tomar. Estoy hablando en ese momento donde usted y yo, por nuestras iniquidades y nuestros pecados, lo matamos, lo condenamos a Él en la cruz. Y hicimos que Él se hiciera maldito en la cruz, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Discúlpenme la palabra, como les dije, la palabra morí. Esa no era la expresión. Donde Él dio su vida en la cruz por usted y por mí. Y Él le dice, ¿dónde están esas obras, esas promesas, ese pacto que yo entregué y les di a ustedes acceso a través de la cruz para que ustedes tuvieran eso en ustedes, para que ustedes portaran eso que yo tengo en ustedes, ese propósito de adorar al Padre? ¿Dónde está eso? Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Cuál es esa justicia? La que usted tiene que decir, la tengo que recibir. Tengo que orar para recibir esa justicia. La que usted dice, yo no la puedo producir, no la puedo fabricar con mi propio esfuerzo. Sí, esfuerzo sí, porque tiene que orar, tiene que ser diligente, esforzarse. Pero me estoy refiriendo a que usted, el esfuerzo como que, no. Esa justicia, esa gracia, ese poder no lo producimos nosotros. Por eso dice, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Basada en la fe en quién, en Él. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, estas cosas, sino por confiar en Cristo, pues es así como Dios quiere aceptarnos. Tengo que recibir esa justicia, tengo que recibir esa gracia. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, Romanos 5:17, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, tenemos que recibirlo. La justicia, porque en el Evangelio la justicia se recibe, se revela por fe y para fe, se recibe, se revela. Es la que se recibe. O la recibo o la recibo. Oro para recibirla y oro por eso para recibirla, porque tengo que recibirlo. No hay otro modo. Tengo que recibirlo de Él. No hay otra manera. Mire estas justicias, las que el Señor nos está pidiendo. Hebreos 10:22. Lo tengo en la NBB, Nueva Biblia Viviente, y en la NBI. Dice, y puesto que es así, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. ¿Cuál fe? La que tiene el que tiene el corazón nuevo y el espíritu nuevo. El que ha sido purificado y lavado de toda inmundicia, de todos los siglos, el que tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El que tiene la nueva vida. El que no peca. ¿Por qué no peca? Porque tiene la nueva vida que Dios le dio, o sea, porque porta la simiente. Y no puede pecar porque tiene esa nueva vida, el que ha nacido de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. ¿Cuál fe? La fe del Espíritu, la que produce el Espíritu, porque la fe la produce el Espíritu, en usted y en mí. Ya que en nuestro interior, no está diciendo exterior, en nuestro interior hemos sido purificados. La obra purificadora y santificadora del Espíritu. Hemos sido purificados de una mala conciencia, y exteriormente hemos sido lavados con agua pura, no agua natural, agua pura. No está hablando del agua que le echan a usted con una taza o que lo meten en una piscina, no, está hablando del agua pura. Esto es obra del Espíritu Santo, esto es la obra del Espíritu, agua pura, eso es agua natural. Esa es la promesa que está en Ezequiel 36.
Del 25 los voy a lavar a ustedes de todas sus inmundicias, de todos sus hijos, los voy a purificar de toda inmundicia, de todas sus impurezas, los voy a lavar, los voy a rociar con agua pura. Eso es obra del Espíritu. Eso no es que lo metieron a usted a una piscina y le echaban agua por encimita y ya quedó purificado, no. Eso no es así. Eso es un bautismo para arrepentimiento. Pero eso no es para un nuevo nacimiento, ni para una nueva vida. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: por eso mi Dios les suplirá, les dará, les proveerá de todo lo que necesiten, de todo lo que necesiten. ¿Cómo así de todo lo que necesiten? Todo lo que les haga falta. Todo lo que le haga falta, ¿para qué? Para tener esa nueva vida, para tener ese nuevo corazón, para tener esa mente, para tener ese espíritu, para tener esa fe, para tener esa gracia, para tener esa justicia. Por eso mi Dios les suplirá, les dará, les proveerá todo lo que necesiten, todo lo que les haga falta, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahí no está hablando de la casa, del carro, de la moto, de la finca, de la mansión, no. Ahí está hablando de las riquezas de Él, de lo que lo transforma a usted para que verdaderamente usted porte riquezas, para que usted verdaderamente porte sabiduría e inteligencia, para que usted y yo tengamos esa riqueza y seamos transformados. No podemos confundir esto con las naturales. Hay diseños, hay principios, hay cosas que Dios da para también conseguir esas cosas, pero no podemos mezclarlo de reino con estas cosas naturales. Esto al final perece, esto no. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni nada corruptible como oro y plata. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por causa de esa nueva vida que proviene del Espíritu. Efesios 3:16. Nos quedan 2 textos y terminamos. Efesios 3:16. Mire lo que dice acá: todo lo que le haga falta conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el interior. En nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia. Está hablando del interior. Corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esas riquezas. Purificadas las conciencias y los corazones, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Romanos 13:14 dice: más bien revístanse de lo que tiene Jesucristo, de esas glorias, de esas riquezas. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Efesios 4:24. Pónganse. El 23 dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y sus actitudes, renovados en el Espíritu de vuestra mente. El versículo 24, Efesios 4:24. Pónganse en la nueva naturaleza. Revístanse del nuevo ser que Dios creó para ser a la semejanza de Dios, que es quien es verdaderamente justo y santo, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Nuevamente, más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Efesios 4:24 ahora. Pónganse en la nueva naturaleza, revístanse del nuevo ser que Dios creó para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes, que los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar, para que puedan conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Mis queridos, a todas las personas que estuvieron ahí, a todos los que van a escuchar este mensaje y que en algún momento van a disponer del tiempo para escuchar el mensaje, y a los que pudieron escuchar el mensaje, saludos, un abrazo enorme. Que el Señor, el eterno y soberano Dios, les conceda gracia y paz en sus corazones, ese poder, esa capacidad, les conceda ese deseo, ese anhelo por orar a Él, por clamar a Él, por preguntar a Él, de la boca de Él, por preguntar de todo esto. Que Él abra su corazón y su entendimiento, que Él abra su corazón para su espíritu, que Él abra su corazón para sus palabras, que Él abra sus oídos para sus palabras. Si escuchan hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra. Necesitamos estas justicias, necesitamos estas obras en nuestras vidas, necesitamos esto, necesitamos esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde, les abrigue con su presencia, les hable en sueños, en visiones. Que cuando estén mirando sus redes sociales les salga una palabra que les inquiete, que el Espíritu Santo les permita ese entendimiento y puedan comprender
y alumbre los ojos de su entendimiento, de su corazón, para que puedan ver con los ojos de su corazón, porque es así, con los ojos del corazón es que vemos. Estos son ojos naturales, que Él desate esa vista espiritual y esos oídos espirituales sobre usted, que su corazón pueda ver lo del cielo, podamos ver lo del cielo y podamos colocar nuestra mirada en Él. Un abrazo a todos, saludos, que pasen una maravillosa noche, que sueñen con Él, que el Señor les revele, que los inquiete, y asimismo a todos los ministros del mundo, a todos los predicadores, a todos los pastores, que el Señor hable a los corazones de cada uno de ellos, que este mensaje se establezca, que este mensaje se revele, que el Espíritu Santo los inquiete a todos y les revele a todos y les hable a todos, y que a través del Espíritu y la capacidad que tienen cada uno, de la unción que Dios les ha puesto en cada uno y esa obra que el Espíritu está haciendo en cada uno, el Espíritu los introduzca en este mensaje, los introduzca en este camino, para poder que se abra, disculpen la redundancia, se abra ese camino al lugar santísimo, donde vamos a poder tener esa comunión íntima con Él y donde vamos a poder entrar a adorarlo a Él en verdadera justicia y santidad de la verdad, donde vamos a poder adorar en espíritu y en verdad ahí. Saludos a todos, un abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde y les conceda sabiduría, fortaleza, fuerza, los restaure, los sane, los libere. Que el Espíritu Santo libere sus corazones, que los rodee con esos cánticos de liberación y haga esa obra en cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte y saludos a todos. Bendiciones, mis amados. Dios les bendiga y les guarde siempre.